¿Estamos listos para el mensaje esta mañana, hermanos? Ok. Busqué Lucas capítulo 10, 3 versículos de estudio hoy. 3 versículos nada más que tenemos que interpretar, exponer, para ver qué es lo que Dios quiere decirnos. El tema en esta mañana, ¿dónde está el verdadero gozo del discípulo? Esa es la pregunta. Ese es el título. Gozo es algo que no todos tienen, aunque tengan dinero, fama, sueño americano cumplido, solo Dios puede dar el gozo. Y esa es la pregunta de esta mañana y tenemos que responderla. ¿Dónde está el verdadero gozo del discípulo? ¿Ok? Leamos Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y el versículo 17 al 20 es que nos toca estudiar esta mañana. El regreso de los discípulos, los 70. Dice así: volvieron los 70 con gozo de la misión, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, los nombres escritos. Entonces lo primero que tengo que preguntarme era analizar: ¿está mi nombre ahí? ¿De qué estamos hablando? Nadie me ha hablado de un libro que hay en el cielo. Hace algunos años, un joven atleta ganó una competencia nacional de atletismo. En un momento de gloria, sí, había cámaras, según la historia, entrevistas, había aplausos. Él recibe un gran trofeo. Lo coloca en la repisa de su habitación, y por semanas él lo pasaba mirando con orgullo. Pero con el tiempo esa emoción se fue desvaneciendo. El trofeo empezó a acumular polvo y nadie más hablaba de su gran victoria. Y él mismo comenzó a preguntarse si ese logro definía realmente quién era. Un día, mientras limpiaba su habitación, él tomó el trofeo y lo miró con nostalgia, y en ese momento él recordó algo que su padre le había dicho justo después de la competencia. Decía: estoy orgulloso de ti, no porque lo ganaste, sino porque eres mi hijo. Ese trofeo puede romperse, perderse, olvidarse, pero tu identidad como hijo nunca cambiará. Esa frase lo marcó porque entendió que su mayor valor no estaba en lo que había logrado, sino en quién era y a quién pertenecía. En un mundo donde el éxito espiritual puede confundirse con poder, con influencia, o como unos piensan, por números de miles de personas, una iglesia es exitosa. Y lo que Jesús quiere redefinir es que el verdadero gozo del discípulo es en una dirección diferente a lo que pensamos. Lucas capítulo 10, del versículo del 17 al 20, Jesús no celebra los logros ministeriales ni los prodigios espirituales. En cambio, Él señala que el mayor motivo de gozo no está en lo que el creyente hace, sino en lo que Dios ha hecho por él. Así que hoy vamos a ver 4 contrastes que van a redefinir, nos van a direccionar bien el corazón hacia lo que significa el verdadero gozo del discípulo. ¿Quieres tener gozo? Okay. Es el gozo del Señor. Okay. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, gracias por darme la oportunidad de predicar. Señor, puedo pasar horas estudiando. Estudié horas este pasaje, lo traduje, me preparé. Yo puedo preparar el mensaje, pero el mensajero solo tú puedes hacerlo. Espíritu Santo, lléname. Solo tú, Espíritu Santo, puede preparar corazones. Abre mentes. Señor, que los que hoy nos acompañan puedan entender la realidad de lo que tu palabra dice.
queremos nosotros como discípulos verdaderos tener tu gozo, tu aprobación, no de la del hombre. Ayúdame, instrúyeme. Úsame, Señor, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el punto número 1, ¿ok? Esta es la pregunta que vamos a resolver primero. ¿Dónde está el verdadero gozo del discípulo? Es increíble, a veces hay gente que viene a la iglesia, viene en una cara de frustración, de dolor. ¿Dónde cree que van? ¿Dónde cree que vinieron a encontrarse? Venir a la casa de Dios es un lugar donde el único lugar donde vas a encontrar gozo. ¿Dónde está el verdadero gozo del discípulo? Punto 1, no en el poder, sino en la obediencia. Vea el versículo 17, iniciamos nuestra travesía. Volvieron los 70 discípulos, un grupo que Dios había comisionado para una misión, con gozo. De eso se supone que usted venga a la iglesia después de hacer la obra de Dios durante la semana con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nuevamente, volvieron los 70 con gozo. Aprendemos que la misión es temporal, la de estos 70. Ellos, los 70, luego de volver de su viaje misionero, de hacer lo que Dios le comisionó a cada uno, ellos volvieron llenos de gozo. Si no haces la voluntad de Dios, no vas a estar lleno nunca. Aunque estés lleno tus bolsillos, nunca vas a estar lleno de gozo. Volvieron llenos de gozo. Estaban muy felices, estaban emocionados, estaban llenos de gozo por el éxito de su misión. Gozosos fue lo que expresaron ellos, diciendo: Señor, ese es su reporte, aún los demonios se nos sujetan, se nos someten. Esta palabra, este verbo, está en tiempo presente, que nos indica que el acto de sujeción por parte de los demonios era continuo, era repetitivo, una y otra vez. No era porque si usted tiene fe, como muchos falsos maestros, solo hago milagros si usted tiene fe. Si tiene bastante fe, eso es mentira. Dios sanaba a todos. Y ellos, a todos los demonios los sometían. ¿Cómo? Y lo dicen ¿por qué? Todos aquellos en tu nombre. Hablemos un momento sobre el uso de la palabra Señor. Porque ellos dicen: Señor, aún los demonios, así es como se expresan. Y Señor aquí en griego es Kyrios, que a veces usamos Señor como respeto, sí señor, sí señora, pero este no es el mismo Señor de un respeto que usted haga en su trabajo, o como le contestes a tus padres, sí señor, lo que usted diga. No, este Señor significa dueño. Dueño, usted es mi dueño, yo hago lo que usted diga, yo obedezco lo que está aquí, usted es mi dueño. Porque cuando nacemos en el mundo, yo quiero ser mi Dios, yo soy mi Dios, yo hago lo que quiero, vivo como quiero, me junto como quiero. No, usted es su dueño. Pero estas personas 70, que habían multitudes, el Señor escoge a 12, escoge a 70, y quedaron multitudes que no quisieron tomar la cruz, no quisieron morir a sí mismos y no quisieron perseverar en el Señor. Estos 70 le dicen Señor. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, eres la única fuente que puede llenar tu corazón. Si tú has probado sexo, drogas, has probado todo en tu familia, prueba a Cristo, porque Él no te va a fallar. Amén. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor. Aquí lo llaman Señor, dueño. Es serio usar este nombre. Esto implica una identificación divina. Ellos le están llamando Yahvé, Jehová. Sin embargo, antes de la misión, lo llamaban de otras formas. Por eso es importante el cambio que hay aquí. Porque ellos antes, como cualquier persona, y a veces los inconversos, los que no conocen a Dios, respetan a Jesús como un buen maestro, una de las formas que llamaban a Jesús era maestro. En una ocasión, cuando Jesús calma a la tempestad, en Lucas 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Ese era el título que se identificaba en ese momento y en ese tiempo. Cuando Jesús va a sanar a un muchacho endemoniado, en Lucas 9:38, el papá dijo: Maestro. No es lo mismo llamar a Jesús Dios, simplemente el Creador, y otra cosa es decir Padre nuestro. Y Él le llama Maestro,
Te ruego, lo ve como un didacta en griego, didácolos, que es maestro, como un maestro de escuela. Maestro, usted es rabí, me estás enseñando. Maestro, nada más como maestro. Te ruego que veas a mi hijo. Este término es un respeto por su enseñanza. Es un magnífico en parábolas y historias de Jesús. Eso está bueno, pero no te puedes quedar ahí. Pero no necesariamente es una comprensión plena de su identidad divina. Unos piensan, llaman en aquel momento a rabí, que es una forma hebrea de decir maestro. En Juan 1:38 vemos ese ejemplo, que Jesús, viendo que le seguían unos discípulos de Juan el Bautista, Él les pregunta, ¿qué buscáis? Es una pregunta que también todos los que estamos aquí, ¿qué estamos buscando? ¿A un Jesús que me resuelva los problemas? ¿Un Jesús bombero? ¿Un Jesús que me haga rico? Ese Jesús no existe en la Escritura. Ese Jesús no viene a hacerte rico, más bien dijo que hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, ¿dónde moras? Es el concepto que tenían con Jesús en ese momento. En otro momento, en Lucas 7:16, la gente, al ver las maravillas que estaban ocurriendo en el pueblo, ellos dicen, un gran profeta, no le llaman Dios, no le llaman Elohim, no le llaman el Salvador, no le llaman un profeta, se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, mucha gente le llamaba a Jesús de Nazaret, o el hijo de José, títulos que lo identificaban geográficamente, familiarmente, como vemos en Lucas 4:22. Un día en la sinagoga del barrio de Jesús, donde él se reunía, la misma sinagoga, cada uno tiene que tener un lugar donde reunirse. Dios, dice Hechos 2, que Dios añade a los salvos a la iglesia. No hay salvos en la casa, porque todo el Nuevo Testamento tiene que ver con las cartas a las iglesias, las epístolas. No existen salvos en la casa. Cristo murió por la iglesia. Si tú amas a Cristo, vas a amar lo que Cristo dio en su vida, en una cruz, fue por su iglesia. Y es más, Apocalipsis dice que Él viene por su iglesia. No hay salvos en una casa, no existen. Están en la iglesia, en una congregación. Jesús tenía su congregación. Y Él un día en su sinagoga, un sábado normal, dice Lucas 4:22, que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José, que yo jugaba fútbol ahí en la calle? ¿No es él? Sí. Uno lo conocían por su papá, nombre. Pero ¿por qué el cambio ahora a Señor? Este cambio en el lenguaje refleja un crecimiento en la revelación y en la experiencia. Podemos al inicio pensar en Jesús como algo, pero cuando pasan los días, los meses, los años, el nombrar el nombre de Dios no puede ser un nombre común que salga de nuestra boca. Los 70 vieron un crecimiento. Juan se recostaba al hombro de Jesús, siendo un muchachito de 16, 17 años, el más joven de los apóstoles. Pero después, en los años 90, después de Cristo, Él no se le recostó a sus hombros cuando lo volvió a ver, se le tiró los pies. Tiene que haber un crecimiento, una revelación. Debe haber un temor en uno. Los 70, al ver los demonios sujetarse en su nombre, experimentaron el poder espiritual, reconocen su autoridad sobre el mundo invisible. ¿Has experimentado el poder de Dios? ¿Has experimentado el perdón cuando tú sabes que Él te ha perdonado? Es maravilloso, maravilloso. ¿Lo sentiste al cantarle? Llamar a Jesús, señores, es algo que los salvos hacen porque entienden lo que significa. Un día los no salvos lo harán de rodillas, pero será tarde para ellos, como lo anuncia el apóstol Pablo en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hoy los judíos no le llaman Señor, pero les prometo que un día lo harán. Si tú no le llamas a Jesús Señor, estando en carne, en el otro cuerpo indestructible que recibas en el infierno, le llamarás Señor.
y será muy tarde. El tiempo de llamar a Jesús Señor es ahora. Señor, dueño, se convierte en un título clave. Si quieres entrar al reino de Dios, debes usar ese nombre. Pero confesar no es repetirlo como una lora, sino debes vivir como un siervo que obedece, que ama y que se somete a un Señor en todo. No es como vas a una librería a buscar tu librito de promesas bíblicas, qué linda, da las semillitas. Pero lo que te toca hacer, es todo. Señor, lo que usted diga, estoy listo para hacerlo. Como dijo un teólogo muy famoso, humilde, que todos querían mucho, porque el reino no es para los que pronuncian el nombre, sino para los que se rinden al nombre. Nada más decirlo, es vivirlo. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces? Es que si lo puedes, no dice, no, Lucas no está contradiciendo que pasas predicando, no, es que no es que hables, es que hagas lo que yo digo. Ese es el problema, que llamamos Señor, Señor y no hace lo que yo digo. Después estamos tratando de entrar, tocar la puerta al cielo y el Señor nos dirá, nunca os conocí. Lo anduviste guindando en el cuello, pero nunca entró. Tocaste la puerta al cielo como Judas en la mejilla, pero no entraste. Pudiste entrar en la iglesia, pero no entraste en el reino de Dios. Muchos comienzan llamando a Jesús Maestro. Ay, ¿cómo aprendemos? Admiraban su sabiduría, pero cuando una cosa es experimentar su poder, experimentar su paz, su gracia, su autoridad sobre el pecado y el mal, lo llaman Señor. ¿Cómo lo llamas tú hoy a Él? ¿Cómo? Maestro, estoy aprendiendo buena doctrina aquí. Esa es la mejor iglesia, aquí predican expositivamente, van a explicar. Buenísimo. ¿Eso es tu buen maestro para ti? ¿O es alguien que va transformando? Como decía Paul Washer, los frutos del Espíritu no se hacen en la iglesia. Los frutos del Espíritu se hacen afuera. ¿Cuánto tiempo estuvieron ausentes los discípulos en su misión? El texto no especifica con exactitud cuánto tiempo estuvieron ausentes los 70 discípulos durante su misión. Sin embargo, sugiero que fue un periodo breve. Permítanme explicarles por qué llego a ese punto. Ya que el contexto indica que Jesús estaba en camino hacia Jerusalén y que esa misión fue parte de su estrategia, debe ser rápido. Los discípulos fueron enviados de 2 en 2, con instrucciones claras. No deben demorarse ni distraerse en el camino. Es más, él advirtió en el versículo 4, nadie saludéis por el camino, dejen estar hablando de fútbol, de migración, hablen del reino. Trabaja, cuida los negocios de mi Padre y Él cuidará de ti. ¿Es tan difícil eso? El árbol que da fruto dará más fruto, pero el que no da fruto será cortado. Usted tiene que escoger. Lucas 10:4, nadie saludes por el camino. Esto refuerza la idea de una misión rápida y enfocada. Los discípulos regresaron emocionados con el poder que habían ejercido. Dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús, con precisión divina, no les reprende su gozo, si usted lo observa, pero sí quiere reorientarlos, guiarlos, ponerle la brújula de lo que realmente es el gozo. El gozo legítimo, pues hay un gozo falso y hay un gozo verdadero. Hay un gozo falso. Pregúntele a los sectarios que vienen de vigilias o tienen encuentros espirituales. Vienen enredados, creen que sienten algo,
piensan que es el Espíritu Santo, algunos los tira al suelo, y en la Biblia nunca habla que el Espíritu Santo te deja inconsciente. La Escritura no lo dice. Se les mete algo, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te da dominio propio, contrario a una persona que está ahí. Da paz, gozo. Eso no es el Espíritu Santo. Sí es otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Pregúnteles a ellos si no sienten algo. Pregúntele a unos que pasan 2 horas en pura oración, hechos ahí una bomba de mocos, llorando, 15 minutos de prédica, y se van creen con un gozo emocional ficticio. No es lo mismo alimentar a un niño con buena comida que con un chito. Comerá algo, pero no queda alimentado. Esto te puede engañar. Es un falso gozo. El corazón, por cierto, no se lo olvide, es engañoso. El gozo verdadero no está en la manifestación del poder, sino en la seguridad de la obediencia. ¿Cómo estamos seguros? Porque creemos los mandatos. Sabemos que estamos en la voluntad de Dios, que demuestra que tenemos una relación genuina con Dios. Escuche la historia verdadera de James Simpson. James Simpson es un médico, fue un médico escocés muy famoso y ya ¿quién ha sido operado alguna vez en su vida? Dormido, levante la mano. ¿Ok? Tienes que conocer sobre James Simpson. Este es un médico escocés que amaba la predicación expositiva. Él conocía totalmente la doctrina de la soberanía de Dios. Ese médico que fue el que inventó el cloroformo, la anestesia. Como fue el que revolucionó la medicina al aliviar el dolor en las cirugías. Un día alguien le preguntó, ¿cuál considera usted que es su descubrimiento más grande? Y todos esperaban que dijera el cloroformo. Pero en sus libros y las personas que fueron testigos de esas entrevistas, él dijo, en 1861, mi mayor descubrimiento fue que Jesucristo es mi Salvador. Este hombre que tenía todo el derecho de gloriarse en su impacto médico, que muchos aquí se han beneficiado, entendió que el verdadero gozo no está en lo que uno logra, sino en lo que Dios ha hecho por uno. Así como los 70 se alegraron por el poder, Jesús les enseñó que el gozo más profundo es estar y ser conocido por Dios en obedecerle. Él conoce a los... Recuerde que una de las características de los hijos de Satanás es que son hijos de desobediencia. En cambio, los hijos de Dios no son reparados en psicología, no son remodelados en carácter, que hace la psicología, lo conductual, que es ponerte comportamientos. No, Él te hace nuevo para que lo obedezcas. Porque si Él no te hace nuevo, nunca puedes obedecerlo, aunque tú quieras. El poder de una persona puede ser impresionante a la hora de ministrar, a la hora de tocar un instrumento, de cantar, de predicar, de enseñar, de hacer milagros, pero no es prueba de salvación. Es lo que está diciendo el Señor. El gozo legítimo está en la obediencia que brota en una relación redentora. Lo que Jesús está diciendo es que la obediencia humilde es más valiosa que la victoria espectacular. Vamos al punto 2. Recuerde que estamos respondiendo. ¿Dónde está el verdadero gozo del discípulo? Punto 2. No en la caída, sino en la victoria de Dios. Y Jesús va a explicar por qué los demonios se habían sometido a los 70. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Nuevamente. Y les dijo, yo observé en primera plano. Yo estaba contemplando a Satanás caer del cielo como un rayo. No está hablando de Ezequiel, donde Satanás cayó. No está hablando de la caída que muestra Apocalipsis. Está usando una metáfora. Saquemos la lupa y veamos un poco lo que Jesús quiso decir con yo veía.
exegéticamente y gramaticalmente nos puede ayudar. Porque ¿qué significa yo veía en Lucas 10:18? Que es un verbo imperfecto, o sea, su acción no está terminada, si no sería perfecto. Verbo imperfecto singular, ya le digo cómo se come eso. Jesús es el autor principal. Esto sugiere que mientras los discípulos estaban ministrando, Jesús está contemplando, y escúcheme bien porque ahí debe haber un temor en nosotros. Jesús está observando en tiempo real lo que está pasando aquí, por ejemplo. Él está viendo en tiempo real la derrota progresiva de Satanás. En pocas palabras, cada demonio que se sujeta era una evidencia de que el reino de Dios estaba triunfando, que el reino de Satanás estaba siendo desmantelado. Satanás cae como un rayo. Es una metáfora explicando la rapidez y la contundencia que es derrotado cuando sus discípulos son obedientes a su llamado. Y al ser un verbo imperfecto, yo veía, no solo comunica una acción continua, sino que en la misión de los discípulos, Él participa activamente. No es usted. Se está pasando aquí, pero es allá arriba la gloria. Satanás cae de arriba. Es Dios quien está haciendo los triunfos. ¿Quién está orando a la diestra del Padre? No, la gloria no es tuya. La gloria no es mía. Es del Señor. Es del Señor. Él está participando activamente. Eso clarifica la idea de que el Señor en tiempo real, Él observa, Él dirige, Él nos sostiene en el poder espiritual de los discípulos. No es autónomo, es decir, su poder no proviene de ellos mismos. No funciona sin la fuente que nos está viendo en tiempo real. Cuando estás en tu cuarto y nadie te observa, ahí está Dios. En tiempo real. La capacidad de los 70 para sanar, expulsar demonios o predicar con eficacia no es innata. Ubíquese, no naciste con eso. No naciste con eso. Sino que fluye de una relación diaria con el Señor. Recuerde, usted puede preparar un mensaje, usted puede preparar la música, pero el que prepara el mensajero es Dios. Ubiquémonos. Dice Lucas 10:18. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo. Es arriba. Jesús no celebró la caída de Satanás, pero como si fuera un mérito humano. No. La caída de Satanás es una evidencia del señorío de Cristo, no del poder de los discípulos. Él estaba observando en tiempo real cómo el reino de Dios avanzaba y el poder del enemigo era quebrantado. El verdadero gozo no está en ejercer autoridad, sino en saber que Dios actúa y Él es el que nos sostiene. No en tus dones y talentos, que es tu garantía. Pobre aquel que se deja ejercer por sus dones. Y como hemos visto hoy el director de música, es Dios quien le da la gracia. El verdadero gozo no está en lo que vemos caer, sino en lo que Dios está edificando. Por eso el punto 2 se llama no en la caída, sino en la victoria de Dios. Es Él, es allá arriba donde pasó eso. Decía Martín Lutero que el diablo es el príncipe de este mundo, pero no es el dueño. Cristo lo ha vencido y su caída es segura. Punto número 3, no te goces simplemente, no en la autoridad, sino en la dependencia. Jesús declara en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Muchos falsos maestros se han ahogado. Conocí uno que se tomó un cóctel de aceite de carro. Dios me ha dado un poder sobrenatural y no me voy a morir. Otro se enterró, lo leí, bajo tierra, y voy a salir porque Dios me prometió a mí que nada me va a dañar. Ahí murió, ahí quedó muerto. Hay que saber cuándo son promesas y qué es lo que quiere decir.
Esta afirmación no es una exaltación del poder humano, nada me dañará, sino una revelación de la autoridad delegada por Cristo. Cuando el Señor dice, nada os dañará, hay que entender contexto. Eso se le dice a los 12 y a los 70. Pero también hablando como discípulos en general, su protección siempre está sobre nosotros. Pero eso no nos da autoridad a retar a Dios pecar. Esa es una afirmación. Debemos entender que esta potestad no es innata, no es por nacimiento, no es heredada, no es derivada, es otorgada por el Señor para cumplir su propósito. Y cuando Lucas nos habla que el Señor dijo, las serpientes y escorpiones representan las fuerzas del mal, la oposición espiritual que los discípulos enfrentarán. Jesús no celebra el poder como algo para presumir, sino como una herramienta para servir, extender el reino, siempre bajo su guía. La frase nada os dañará no es una garantía de comodidad, no, sino una promesa de la preservación divina, mientras se camina en obediencia. A veces decimos, queremos obedecer siempre a Dios en todo. En todo. El Señor nos dice, Él les dejó su trono para venir aquí. ¿Estarías dispuesto a dejar esta tierra? ¿Te caerías si te pasara? Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios diga siempre. ¿Amén o no? Amén. Es el soberano, donde quiera que estemos, Él gobierna. Él es nuestro Dios. Confiamos en su protección, confiamos en su soberanía. Mientras Él esté con nosotros, saldremos adelante. Y aquí en Lucas 10:19 nos enseña que la autoridad espiritual no es motivo de orgullo, sino de humildad. No se trata de la autoridad que tenemos, hermanos, sino de la dependencia que vivimos hacia el Señor. ¿Dónde está el verdadero gozo del discípulo? ¿Dónde está? El punto 3 dice, no en la autoridad, no en el título, no en la posición que tengas, sino en la dependencia continua en Dios. El discípulo no debe confiar en su autoridad, su plaquita, sino en quien la otorga. Punto número 4, no en la misión, sino en la elección. Jesús dice en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Vea, es algo espectacular ver algo así. Pero el Señor dice, no se enfoquen en eso, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí, aquí cruzando la calle, hay una iglesia que le dice a usted, de 1 billón de personas en el mundo, que usted no sabe si es salvo o no, que usted no sabe si es hijo de Dios o no. Que hay una balanza que cuando usted muera, esta balanza, depende si te portaste bien, va a subir, y si te portaste mal, va a bajar. Y que tú puedes hacer lo que quieras en tu vida, fornicar, adulterar, robar, mentir, drogarte, todo lo puedes hacer. Pero después de que mueras, tu familia va a hacer un novenario, van a hacer unas misas y te van a sacar, te queman los piecitos un ratito y te vas para arriba. Usted no tiene que esperar. Aquí en este mundo usted define si es salvo o no. Todas esas cosas que le comenté no están en este libro. Fueron creadas por un falso hombre. ¿Ok? Versículo 20. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A lo largo de la escritura, vemos que Satanás no actúa con libertad absoluta, sino que está bajo el permiso soberano de Dios. Si Satanás quiere hacer algo, él no puede hacer lo que le da la gana. Dios es el dueño, tiene que pedirle permiso. Si no lo crees, lee la historia de Job. Cuando el Señor lo permita, eso sí, cuando el Señor lo permita, ¿están escuchando eso? ¿Lo escucharon bien? Cuando el Señor lo permita, el enemigo puede causar sufrimiento. No puedo mentirles y ponerle, si no cambiamos la iglesia a French y ponemos para de sufrir. Es mentira. No. Cuando el Señor lo permita, el enemigo puede causar sufrimiento no para destruirnos, sino para cumplir propósitos divinos mayores, para que tu fe sea más fuerte, para que cuando tú digas, Él es mi Salvador, pero cuando te están persiguiendo, ahora sí puedes, Él es mi protector.
porque lo estoy viviendo. Lo estoy sintiendo. Yo antes te decía maestro, pero ahora vengo de la misión que me ha tocado en la vida y puedo saber que tú eres un Dios de misericordia y compasión conmigo, que no me pagas de acuerdo a lo que yo me merezco. Porque ya lo conozco. Veo su gracia. Lo vemos en la vida de Job. Lo vemos en la vida de David, de Pedro. Y vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:7. Y para evitar la grandeza de 13 epístolas, bueno, 14 si le contamos que es el autor de Hebreos, a lo que piensan que sí, como yo. Para que no me engrandezca de mis revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Estamos hablando de un apóstol. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me vuelva orgulloso. Eso es lo que dice. A veces Dios tiene que ubicarnos. Si no, nunca orarías. Si nunca leerías la Biblia. Por eso Jesús, Él redirige el enfoque de sus discípulos. Ellos estaban emocionados por el poder espiritual que habían ejercido. Pero Jesús les enseña que el verdadero gozo no está en lo que hacemos, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y observe muy bien la frase: vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué significa esto exegéticamente? Están escritos. No es que hay un ángel que usted hoy se arrepiente y él escribe su nombre hoy. Y ahí está pendiente el ángel para ver quién se convierte. No. Porque ¿qué pasa? Imagínese el padre mandar al hijo para salvar y que nadie se salve. ¿Usted cree que el padre va a permitir que la obra redentora fracase? Ya todo está listo. Dice, están escritos, es un tiempo perfecto. Esto indica que la acción fue completada en el pasado. Eso que fue escrito fue en el pasado, pero tiene efectos que continúan en el presente. Es decir, no es algo que está por ocurrir, ni algo que puede cambiar. Y cuando dice que hay fiesta en el cielo, es que cuando alguien se convierte es gloria a Dios, no es a ti. Los nombres ya fueron escritos y siguen estando escritos. Por eso es un verbo tiempo presente. También dice que es voz pasiva. Es decir, en este caso, en cuanto a los nombres, la acción fue realizada por otro. Usted no escribió, ¿usted ha visto el libro? Fue realizado por otro. Dios es el que escribe esto. Por eso está en voz pasiva. Usted recibió la acción. Modo indicativo. Jesús afirma un hecho. Los nombres ya están escritos. Y cuando lo dice en singular, tercera persona en singular, vuestros nombres están escritos, ahí está en la pizarra. Los nombres lo dice en plural porque son nombres. Pero cuando dice el verbo están escritos, lo dice un verbo tercera persona singular. ¿Qué es eso? Que aunque nombres está en plural, el verbo está escrito es en singular. Jesús nos está hablando de muchos actos separados, sino de una inscripción celestial que abarca a todos, pero reconoce a cada uno en singular personalmente. Esta estructura gramatical es valiosa. Refuerza el punto 4. Que el gozo del discípulo no está en la misión, sino en la elección que Jesús ha dado. El gozo no está en lo que haces, sino en lo que Dios ya ha hecho por ti y permanece hecho. El gozo no nace de los grandes triunfos ministrales. No nace de que tienes un gran ministerio allá atrás en la pantalla, de ungir lo que sea. No, el gozo no viene porque sirves dentro o fuera de la iglesia o de la felicidad superficial, sino de una relación inmutable que no cambia con Cristo. Sellados por el Espíritu Santo. Y aunque enfrentemos pruebas, decepciones o sufrimientos, nada puede borrar lo que Dios ya ha escrito en el cielo. Y por si no quedó muy claro, ¿cuándo fue escrito el libro de la vida? Porque gente, hoy día algunos piensan que Dios está ahí arriba y el ángel apuntando quién levanta la mano. Mano, eso no es así. Vea, la escritura enseña que el libro de la vida, primero debo apuntarme, ¿está mi nombre ahí? Porque el nombre que él no esté en ese libro va a estar en los siglos de los siglos del infierno.
No tiene que esperar, como dicen allá en la balanza, esperar, no sé dónde iré. No estoy seguro, me he portado bien, pero no sé. Los malos son los que están en la cárcel. Yo creo que se voy al cielo. No. Los nombres de los salvos ya fueron escritos. Dice que el libro de la vida fue escrito desde la eternidad pasada. Es decir, antes de Génesis 1:1 ya está ese libro escrito. Dice Apocalipsis 13:8 y así lo confirma. Dice, y le adoraron. Ese es un momento donde va a aparecer el anticristo. Él va a hacer un engaño donde mucha gente le va a seguir. Y aquí dice quiénes son los que van a creer la mentira. ¿Por qué usted cree que hay falsas iglesias con falsas enseñanzas nuevas? ¿Por qué cree usted que el pentecostalismo nació en 1950? No es nuevo. Usted lo gusta hasta en línea. Nació aquí en Estados Unidos, en California. No existía antes. Las cosas nuevas, los mormones, 1800, 1900, los adventistas y otros, nuevos. No hay nada nuevo. Pero tú tienes que fijarse en lo que la Biblia dice. Y cuando venga el anticristo dice que algún grupo de personas, recuerda que en el mundo no hay huérfanos. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es lo que está el mundo. Aunque todos se ven muy lindos desde aquí, muy bellos, toditos, ¿verdad? Menos Loja, pero todos, ¿verdad? No, mentira, perdón. Todos muy lindos, muy bellos todos, pero aquí hay hijos de Dios, hijos del diablo. Salud, eso espero. Dice Apocalipsis 13:8, y le adoraron, hablando del anticristo en ese momento, todos los moradores de la tierra. Aquí esos moradores son las personas que van a rechazar a Cristo, son los que aman el sistema del mundo, le gusta el materialismo, el sistema como el diablo lo ha formado. Esos son los incrédulos, los moradores de la tierra, como los define Juan aquí. Dice, los cuales sus nombres son los que van a creer en el falso Cristo. Son los que no estaban, vean pasado, escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la creación del mundo. Y como dice la traducción viviente, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. ¿Quiénes son los únicos que van a creer en las mentiras? Por eso es que hay sectas y grupos engañados. Los que son de Dios van a conocer la verdad. Porque ese es el trabajo, si no el Espíritu Santo fracasaría. El trabajo del Espíritu Santo es abrir los ojos, ayudarle a usted a entender, ver la verdad. ¿Y quiénes no van a creer? Los que no están escritos otra vez en el libro de la vida, que fue fundado antes de Génesis 1:1. Otro texto, Apocalipsis 7:8, dice, hablando del anticristo, la bestia que has visto, porque él aquí va a hacer una falsa muerte y resurrección, va a resucitar, le van a herir y todo el mundo va a pensar en ese momento que lo mataron con esa herida, pero él va a aparentar que resucitó, pero no va a resucitar. Es una mentira, porque él es padre de mentira. Y dice así, la bestia que has visto, el anticristo, era y no es, ahí habla de la resurrección, que falsa va a ser, y está por subir del abismo, o sea, viene del lugar de los demonios, e ir a perdición. ¿Por qué marca Juan ir a perdición? Porque no importa lo impresionante que haga esa falsedad de esa resurrección, va a terminar en perdición. Y los moradores de la tierra, que lo repito, los que no son salvos, ellos, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, que ya entendió que ya los nombres ya fueron escritos. Cuando alguien es salvo y está su nombre, escucha el evangelio y entiende que Dios le está hablando. Si no lo entiendes porque está ciego, está muerto. Adorarán viendo a la bestia que imita la resurrección, que era y no es y será. Y es más, Pablo lo confirma en Efesios 1:4. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, antes que el mundo fuera creado. Dios formó, ya tenía su libro de la vida. Esos pasajes revelan que el libro de la vida no se actualiza con el tiempo, sino que ya fue establecido por Dios desde antes de la creación, y asegurando la salvación de los discípulos redimidos por gracia. ¿Cuál es el significado de todo el pasaje? Cuando vemos, Lucas quiere enseñar que el verdadero gozo del discípulo no está en ejercer poder espiritual, no en gozarse por haber sido escogido por gracia. Ese es el gozo, no por lo que tú haces, sino saber que Dios te escogió para vida eterna. Ahora, pastor, o alguno puede, porque tengo que aclararlo, porque a veces la gente te dice una frase y la tuercen, ¿verdad? Tengo que aclararlo, tengo que cuidarme mucho, hermano, porque la gente lo agarra. Ok, entonces decir, pues pastor, entonces yo no sirvo nada porque lo que tengo que gloriarme, que fui elegido. Ok, entonces, ¿dónde está el verdadero gozo del discípulo?
Cuando obedecemos, punto 1. Cuando Dios nos da las victorias, es de arriba, no viene de abajo. 2. Cuando dependemos de Él, no te agarres en tus talentos y dones, en lo que has hecho, o tu pasado tan glorioso que fue, es el presente. Cuando dependemos de Él, y finalmente, cuando entendemos que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, Él nos eligió. Él mismo le dijo a los discípulos, ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. Todos los discípulos de Cristo han sido llamados a salvación. Todos. Y aquí es el momento donde, si usted no puso atención, en este momento ábrame la cortinita bien alto y prenda las luces, porque aquí viene un punto clímax del texto. Todos los discípulos de Cristo, ¿es usted un discípulo de Cristo? ¿Es usted un discípulo de Cristo? Ok. Todos los discípulos de Cristo han sido llamados a salvación. Nadie se va a perder. Si una oveja es elegida y no viene a Cristo, si alguien se perdió, entonces yo sería un mal padre, un mal pastor. Nadie de los que es elegido se va a perder. Si alguien sigue en la mentira, nunca fue elegido. Porque los que Dios tiene, Él llama y los prepara y van a venir. Estos que son llamados para salvación, elegidos, son comisionados a dar fruto. Mientras que están en la tierra haciendo la misión que se les mandó. ¿Qué tienen que dar? ¿Qué tienen que dar? Ok. Es ahí donde hay dos grupos. En Mateo 13:8 Jesús habla de la buena tierra. Hay 4 terrenos. 3 pésimos, ¿recuerda que los vimos positivamente? Y solo uno bueno. O sea, son pocos los que se van a salvar. Son más los que nos van a rechazar. Eso es normal. Pero ahora, en Mateo 13:8, cuando vemos esta parábola, producen fruto en diferentes medidas. 30, 60 y 100 por 1. ¿Notó que no existe el cero en fruto? ¿Notó? La tierra mala, como el pez inútil de Mateo 13, 47 al 48, no producen nada. Es donde dijo Pablo, analícese. Analícese. Y cuando el pastor sale a los lagos, en Raleigh, en Durham, Apex, Cary, Durham, dice Mateo 13:48, que él sale y una vez cuando tira la red y junta los pescados y una vez llena, lo sacaron a la orilla, sentado, recoge Dios, no el pastor, que es el que conoce las almas, recoge lo bueno en cestas y lo malo lo echa afuera. Eso de fuera es el infierno. En términos espirituales, eso equivale a un 0 en impacto, 0 en propósito, 0 en almas, 0 en discipulado. Son los verdaderos discípulos, como los 12, como los 70, y algunos que están en esta mañana que dan resultado en su misión. Esta es la pregunta. ¿Estás siendo buena tierra? ¿O eres un pescado malo? Que caíste en la red de friendship, pero cuando haya la repartición en el reino de Dios, seas visto como un pescado malo. El reino de Dios no acepta fruto nulo. Da fruto como prueba de tu elección y vive tu llamado. Porque si los 12 dieron frutos, si los 70 dieron fruto, y tú pretendes entrar al reino de Dios en frutos, ¿cómo vas a hacer? ¿Están entendiendo?